Cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de la autoestima, hablamos de muchos sistemas que convergen para poder crear la mejor versión de nosotros. Cuando hablamos de las posibilidades de crecer, de expandirnos, de trascender, de ser personas con las mayores posibilidades de éxito, hablamos también de estar dispuestos a conocernos, de estar dispuestos a indagar profundamente en la conciencia humana. Una de las cosas más importantes que apoyan a entender cómo es que funciona el sistema de creencias es la indagación. Y dentro de la indagación hay muchas formas, algunas científicas, otras tantas holísticas y algunas también alternativas que nos permiten descubrir dónde y cuándo hemos generado ciertas huellas que no nos han dejado avanzar. El día de hoy y en este capítulo, con la única finalidad de que puedas descubrir también qué acontece en tu cuerpo para poder construir una autoestima distinto, vamos a hablar de un tema que a mí se me ha hecho últimamente fascinante. No es necesario que creas o no en él. Ni siquiera es relevante si es importante o no para ti. Creo que lo único que debemos de rescatar es que esto, al igual que otras herramientas, son distintas opciones para que una de ellas al menos entre en tu inconsciente y entonces decidas crear un movimiento en tu conducta. De lo que estamos hablando el día de hoy es de la biodescodificación. La biodescodificación como herramienta es una terapia alternativa que está fundada en el conocer a tu cuerpo a través de sus síntomas y sus enfermedades. La biodescodificación es la rama que estudia toda la sintomatología que existe en el ser humano desde la mirada o desde el origen emocional, entendiendo que todas las enfermedades de alguna manera están vinculadas a lo que pensamos y a lo que sentimos. Te voy a leer una de los significados dentro de estos cursos y certificaciones que he tomado y dice: se denomina biodescodificación a una técnica que vincula una situación física a un acontecimiento que dejó una huella psicológica en la persona. De esta manera afirman sus defensores y problemas orgánicos y se trata a partir de una intervención sobre el entorno psicológico del paciente. De acuerdo con la biodescodificación, las enfermedades son conjuntos de síntomas que deben de ser biodescodificados para entender sus funciones biológicas y también poder hallar el suceso conflictivo del pasado que habría generado el malestar presente. Cuando yo empecé a estudiar acerca de la biodescodificación, hubo una parte en mí que descansó, porque también entendí que no todas las enfermedades están fundadas en solamente tener cuidado con el ambiente, no resfriarte, no acudir a sitios donde hay gente más enferma o tener ciertos cuidados incluso en la alimentación, en el ejercicio, que si bien no es malo, lo que sí me hace entender es que hay otra rama del cuerpo que también puede generar enfermedades. También una cosa que maneja la biodescodificación que se me hace súper rescatable es entender que la biodescodificación habla de una enfermedad simplemente como una especie de aviso precautorio. De lo que viene puede ser peor. Pensemos así como por ejemplo en un ataque al miocardio, un infarto, donde dicen en la biodescodificación que el infarto puede ser, digamos, el que te está avisando que de continuar la vida como la tienes, muy probablemente tu corazón pueda dejar de funcionar. De esta manera podemos considerar entonces que las enfermedades definitivamente no funcionan para nuestro cuerpo, pero también son un aliciente para entender que hay cosas que podemos modificar. Y como yo siempre lo he dicho, mientras haya tiempo, hay vida. Y mientras haya vida, hay oportunidad.
Y qué mejor que poder identificar estas situaciones corporales, integrales dentro de nuestro cuerpo, biológicas, y poder hacer algo. Cuando estamos enfermos, estamos dispuestos a buscar cualquier opción. Y la biodescodificación puede ser una de ellas. La biodescodificación habla de que cuando tú estás manejando una emoción, vamos a tratar la mente, como se los he dicho con el autoestima, vamos a tratar la mente como una especie de códigos, señales y reacciones en función a esos códigos. Entonces vamos a irnos a un caso práctico, ¿no? Tengo un problema con mi mamá en casa, nos discutimos, yo por el respeto que le tengo a mi madre, probablemente no le grito, no le falto al respeto. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que físicamente yo me quedo con las ganas de quererle decir algo, ¿no? Lo mismo que puede pasar con tu jefe en el trabajo o que puede ser con tu pareja con la única finalidad de no tener un problema. Entonces yo hago un esfuerzo en mi organismo por detener la acción de hablar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo sostengo suficiente tiempo en el espacio este movimiento físico, lo que va a generar es que me va a dañar eventualmente la garganta. Y ahí es donde entra la biodescodificación. Cuando tú empiezas a tener este ranqueo de garganta, cuando empiezas a tener tal vez alguna gripa, cuando empiezas a tener un ardor, y tú dices, bueno, es que ¿qué ocurrió? ¿Fue el clima? ¿Había alguien enfermo? Probablemente ninguna de esas es la correcta. Tal vez lo que ocurrió es que hiciste un esfuerzo sobrenatural en tu garganta por evitar decir lo que tenías que decir y eso te derivó en una enfermedad de garganta. Así es como funciona la biodescodificación. Y entonces, ¿cuál es el camino, no, para poderlo resolver? Hablar. Tener esa charla que no había tenido, tener ese momento de exploración, poder soltar esa información para que entonces mi cuerpo se sienta liberado. Hablar de biodescodificación nos hace entender que todas las emociones que yacen en nuestro cuerpo, si nosotros no las manejamos de manera correcta, de manera congruente, eventualmente nos van a generar conflictos. La biodescodificación se basa en las leyes de Hammer, que fue uno de los psicólogos que arrancan con esta teoría, y él se enfoca simplemente en el cáncer. Y creo que lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones dentro de nuestra sociedad, donde dicen que el cáncer se deriva del manejo o no del manejo emocional dentro del cuerpo, y que eso eventualmente te va a generar un cáncer. La razón por la cual existe esto es por las leyes de Hammer. Hammer tiene 5 leyes de las cuales habla cómo funciona la biodescodificación y cómo funciona el que tú liberes emociones ayuda a que la enfermedad pueda ceder en el sistema. Definitivamente con esto, y quiero dejarlo súper puntualizado, yo no estoy en contra de la medicina alópata, no estoy en medio de la medicina convencional. Creo que es necesaria, yo la he utilizado, creo que todos o la mayoría de los seres humanos la hemos utilizado y creo que es sumamente efectiva para ciertos momentos. Pero también creo que el tener la apertura de darnos cuenta que nuestro sistema no se basa solamente en responder a una enfermedad con un medicamento, nos da la oportunidad entonces de encontrar un mundo completamente paralelo, donde también tenemos responsabilidad en nosotros y en nuestra manera de interactuar con el mundo, el cómo respondemos ante esas enfermedades. De tal manera que también podemos empezar a simplificar cosas que parecieran mucho más complejas, que tienen que ver con la manera en la que interactuamos y cómo interactuamos. Probablemente un dolor de cabeza donde nos damos cuenta que tiene que ver con sobrepensar las cosas, o un dolor de estómago que tiene que ver con esta ansiedad de querer cargar y soportar lo que es insoportable. Este dolor en el corazón que nos puede permitir una arritmia, que nos puede permitir alguna situación que derive en algún infarto. Este dolor de pies que tiene que ver con el peso exagerado de lo que estás cargando en tu vida. La biodescodificación habla de un izquierdo, de un derecho, habla de que una parte está enfocada en la pareja, otra parte está enfocada en la familia o en el clan. Y la verdad es de que yo no te puedo decir que todo esto yo lo pueda creer, incluso yo pongo en duda algunas cosas, pero lo que sí entiendo es la base fundamental de que tener una autoestima que funcione, que se construya todos los días, que estés dispuesto o dispuesta todo el tiempo a interrogarte, a ser una persona consciente de tu cuerpo, te va a permitir poder absorber o solucionar las enfermedades de una manera mucho más rápida. Entendiendo también que está en tus manos está la posibilidad de crear una vida distinta. En tus manos está la probabilidad de soltar esa alergia, de soltar ese dolor en el corazón, en el pecho, en el estómago, esas piernas, esos hombros cansados, esa espalda baja dolorida.
tener la posibilidad de pensar por un solo momento que depende 100% de mi estado de ánimo, el que yo me pueda curar, abre una posibilidad que en muchos casos pareciera que no está disponible. La biodescodificación es para mí una herramienta hoy en día sumamente importante, que tal vez algunas otras personas lo llevan sin saber que se están biodescodificando. Herramientas como el yoga, como algún deporte que tú estás haciendo físicamente, donde requieres saltar y sacar y moverte, eso ayuda a que tu biología se pueda recuperar. Bien dicen que las personas que sonríen y las personas que se ríen, por alguna extraña razón, duran más. ¿Y qué tal si la respuesta no lo tiene nada más la medicina convencional, sino todos estos modelos alternativos que nos están dando la oportunidad de comprender que la vida tiene que ver con algo mucho más profundo que simplemente estar bien por estar bien y enfermarte por enfermarte? ¿Qué tal si todo esto es el resultado de decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida y que hoy nos permiten podernos concentrar en cosas que tienen que ver con nuestra autoestima como un sistema eficiente para poder crear un futuro distinto y un presente digno de nosotros? Hablar de autoestima también es hablar de biodescodificación. Hablar de autoestima también es hablar del cuerpo. Es hablar de cómo lo percibes, cómo lo alimentas, cómo lo vives, cómo le haces ejercicio, cómo duermes. Y todo eso afecta. Y si nosotros podemos entender el autoestima como un proceso de movimientos corporales que nos permiten poder resolver y poder seguir avanzando en la vida, entonces también nos podemos dar cuenta que la emoción definitivamente y sin lugar a dudas lleva un papel sumamente importante en el proceso biológico del ser humano. La emoción, sin lugar a dudas, lleva un proceso imperativo en la manera en la que llevas tu vida. Pero también, cuando hablamos de emociones, hablamos de acciones. Cuando hablamos de emociones, hablamos de esta parte profunda del ser humano que requiere tomar ciertas decisiones en su vida, como te puse el ejemplo. Yo puedo percibir el ser humano y puedo percibir mis relaciones y puedo pensar que tengo fracturada una relación, lo cual podría creer que no me afecta. Pero hay una razón por la cual lo traigo a la mente. ¿Y por qué lo mejor llevar a liberar esa relación? No necesariamente a recuperarla, tal vez es un momento de limpieza, tal vez es un momento de soltar. Pero es un momento biológico que requiero mover, que requiero poner a alzar mi voz, mi cabeza, soltar mis emociones, dar un abrazo, decir te amo. Acciones que me permitan que mi biología se encuentre en el lugar debido para tener la mejor salud posible. Cuando hablamos de biodescodificación también hablamos de ancestralidad. No podemos negar que genéticamente estamos ligados a nuestros ancestros. Y eso lo podemos ver incluso en cosas tal vez mucho más sencillas como el color de ojos, donde muchas veces los médicos te preguntan, oye, ¿quién en tu casa tuvo el mismo color de ojos? No, pues mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. El tema de los gemelos. El tema de las enfermedades hereditarias. Entonces, si todo eso se hereda, ¿quién te dice que en tu carga genética no estás cargando también emociones de tus ancestros? Tal vez no estás cargando la tristeza como tal, pero sí la genética o la biología que esa tristeza gestó en tu ancestro, que tú la cargas hoy y que se reproduce como si pareciera que es parte de ti. Dentro de la biodescodificación se habla que se puede soltar y es completamente cierto. Quiero compartirte que hace poco hice mi segunda certificación en biodescodificación y estábamos hablando de la ancestralidad y estábamos hablando de las vidas pasadas, cosa que honestamente yo no creo del todo. Me cuesta mucho trabajo concebir que antes de la primera vez que abrí mis ojos ya tenía un contrato de alma y ya tenía vidas pasadas y ya había vivido ciertas cosas. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que independientemente de si es real o no es real, lo que sí tengo hoy es la posibilidad de alimentar mi mente con el mayor número de conocimientos y probabilidades con la única finalidad de tener una vida digna y, ¿por qué no, una trascendencia completamente orientada a mi propósito de vida? Te contaba que estaba pensando y estábamos haciendo estos análisis de regresiones y me fui a una vida pasada. Lo cual, pues en el medio en el que yo me muevo, pues es muy normal que la gente hable de estos temas, ¿no? Y siempre hablan de que alguien fue esclavo, prostituta, duque, rey, emperador, señor feudal.
Y yo creía que me iba a encontrar con alguna de esas cosas. Yo creía que mi destino estaba escrito por una serie de grandes éxitos y hazañas que había tenido en mi vida. ¿Con qué fue con lo que me encontré? Con lo que me encontré fue con una vida pasada sumamente dolorosa. Yo me acuerdo que veo mis manos en esta regresión, las veo de una persona pequeña, de una tez oscura, con unos pies cuarteados, andrajos puestos como ropa. Y entonces me doy cuenta que yo estaba habitando el cuerpo de un niño pobre y triste, porque aparte así me sentía. Un niño que terminó en la calle, que pasó su adolescencia y su poca edad adulta, porque puedo incluso darme cuenta del momento en el que morí en la esquina de una jardinera, donde había consumido sustancias psicoactivas. Y entonces descubrí o entendí que era irrelevante si creía en las vidas pasadas o no. Pero si eso estaba cargado en mi sistema, me hacía mucho sentido el propósito de vida que tengo hoy. Por eso mi interés por servir, por cuidar a la gente, a los menos protegidos. No es un tema de ego nada más. Es un tema de que por alguna razón en mi sistema y en mi conciencia existe esto. Existe este sentimiento, esta necesidad de salir, de sobrevivir a toda costa. En algún otro de mis podcasts te he hablado de que yo no me siento orgulloso de todas las decisiones que he tomado en mi vida, pero de lo que sí me siento orgulloso es de haberlas tomado. Porque definitivamente el grado de conciencia que yo tenía en ese momento probablemente no era el suficiente para saber que podía hacer las cosas distintas. Pero hoy puedo reconocer que mi cuerpo fue maravilloso, que tomó grandes decisiones y grandes hazañas, dolorosas o no, correctas o incorrectas. Pero me permitió llegar a un punto en mi vida donde hoy pueda hacer el bien a la demás gente, trabajar profundo en mí y en los demás. Creo que el poder observar tu cuerpo y tu biología y ir entendiendo también cada una de las enfermedades que llevas por las razones emocionales que llevas, te hacen poder trabajar en ti mismo. Después de esta terapia te lo puedo decir que mi conciencia cambió por completo, por completo. Porque hoy entiendo que mi propósito va mucho más allá. Y no me importa si viene de vidas pasadas o simplemente fue una alucinación en mi mente que se presentó en un momento terapéutico. La razón por la que haya sido en lo que creo es en que en la mente me permitió acceder a ese recuerdo. Vago o no, real o no, ficticio, no lo sé. Pero lo suficientemente pesado y fuerte como para descubrir que es momento de seguir adelante y seguir cuidando lo que he venido cuidando hasta el día de hoy. Y ahí es donde tiene que ver todo con tu autoestima. A veces el autoconocimiento, el indagar, el ir profundo, independientemente, como te lo dije, de la herramienta que tú estés ocupando, te da la posibilidad, la oportunidad de poder recordar quién eres y hacia dónde quieres ir. Te da la oportunidad de saber que si bien es cierto, no todas las verdades existen en nuestra mente, pero sí la guía hacia llevarnos a un propósito de vida profundo. Y eso sí tiene que ver con el nivel de autoestima que tengas. Porque el nivel de autoestima que tengas va a ser el que te va a dar la resiliencia necesaria para poder salir adelante. El que tú te permitas profundamente a canalizar cada una de las acciones que tienes para poder llegar profundo a tu sistema, para ir a una batalla real donde tú vas a estar dispuesto a recuperar todo tu autoestima, a construirte como una persona congruente e íntegra, una persona emocionalmente dispuesta a lograr cosas en su vida, es lo que te va a permitir crear un mundo completamente distinto. Porque sea por biodescodificación, sea por almas pasadas, sea por contratos almáticos, sea por holístico o sea por lo que quieras. Lo que sí te digo yo, te lo dicen los libros y te lo dice cualquier religión, es que veniste a este mundo a trascender. Es que veniste a este mundo a crear una vida distinta. Es que veniste a este mundo a dejar huella, a hacer un legado. Pero para eso se requiere bastante valor, porque sí tienes que ir en contra de tus creencias.
Sí tienes que ir en contra de tus propias limitantes. Sí tienes que trabajar en tu zona de confort, pero más fuera de él. Conocer tu biología te va a permitir entender cuáles son esas emociones que hoy en día no alcanzas a vislumbrar, pero que existen y que si las trabajas, eventualmente vas a encontrar la libertad. Y yo sí creo que la libertad se debe de sentir sana. Habrá muchas cosas que no se puedan ir de nuestro cuerpo, pero estoy seguro que las emociones en el lugar correcto, haciendo las acciones que nos corresponden, nos van a permitir que cualquier enfermedad sea mucho más llevadera. Entender al cuerpo es entender también tu destino, es entender tus capacidades, porque el cuerpo es el único libro escrito que tienes dentro de ti. Es el único que puedes ver físicamente las cicatrices, que puedes entender la historia de vida, las arrugas, las canas, el sobrepeso. Todo tiene una historia. Y comprender esa historia te permite reconciliar y te permite llevarte a un lugar más profundo. Durante este proceso te estaré hablando de muchas herramientas como esta y muchas otras, porque el conocimiento de nuestro interior merece todas las opciones posibles, todas las posibilidades para poder crear una vida distinta. Claramente recuerda, las emociones van a repercutir en tu cuerpo, lo quieras creer o no. Puedes creer o no en la herramienta, pero las emociones sí afectan a tu biología. Y por más rápido concilies, por más rápido construyas autoestima, más sencillo va a ser construir una vida con propósito. Por último, me gustaría decirte que el hecho de que conozcas tus emociones no sirve de nada si no pones acción. Siempre te lo diré y seré muy repetitivo con esto. Una de las cosas más importantes es entender que la autoestima no es nada si no creas una trascendencia. El autoestima no es nada si no le pones un sello y un para qué. ¿De qué te sirve tener un gran autoestima si simplemente vas a navegar en un mundo sin propósito? Construir una alta autoestima, ser una persona que escucha podcasts, que va a talleres, que escribe libros, que escucha cosas. El propósito principal de eso es poder tener una trascendencia, poder llegar al siguiente nivel. Así que si hoy en día estás en este camino, date la oportunidad de descubrir el mayor número de posibilidades para crear la mejor versión de ti. Recuérdalo, mientras haya tiempo, hay vida. Y mientras haya vida, hay oportunidad. Te dejo mis redes sociales, Alex Rocha Coach, en todas las plataformas. En Spotify me vas a encontrar como Conscientemente, que es el podcast que estás escuchando ahorita. En TikTok, en Instagram y en Facebook estoy como Alex Rocha Coach. Y también en nuestro canal de YouTube. Te pido que nos sigas y que nos recomiendes. Y que no olvides jamás que el camino de la trascendencia está ligado permanentemente al camino de la autoestima. Ten extraordinaria vida. Nos vemos en el próximo episodio.